Hola, ¿cómo están? Hoy quería tratar el tema del purgatorio. Como sabrán, el tema del purgatorio es un tema muy controversial porque resulta que solamente la Iglesia Católica tiene esa idea o esa creencia en el purgatorio. Y partiendo justamente de eso, de que si la Iglesia tiene esa creencia, la pregunta entonces es, tú como católico, ¿cómo la defiendes? ¿O debes creer, no debes creer? Porque lo típico que alguna persona de alguna otra denominación, sea evangélico, testigo de Jehová, adventista, bautista, lo que sea, te va a decir dónde en la Biblia dice la palabra purgatorio, ¿no verdad? Eso es lo típico, es la frase más repetida cada vez que quieren atacar a la iglesia. Y efectivamente, si buscamos en toda la Biblia, no existe la palabra purgatorio. Por lo tanto, no hay que creer en el purgatorio. Pues si nos basamos justamente en esas premisas o en esas ideas, podemos tomar, por ejemplo, las personas que son evangélicas, ellos creen en la Santísima Trinidad, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y les pregunto, ¿dónde en la Biblia dice la palabra Trinidad? Pues no dice, ¿la verdad? Pues de la misma forma, aquí el punto no es la palabra, es decir, no es la palabrita que debe estar ahí, la palabra en la Biblia, sino es la idea o el hecho de la existencia de lo que se quiera demostrar, ¿ya? Entonces, de alguna forma, la iglesia le ha puesto nombres a los hechos. A un hecho que la iglesia ha determinado le ha querido poner el nombre, que la Biblia sí lo puede describir. Y vamos a eso. Es más, en algún momento que yo conversaba con personas que no eran católicas, yo les decía que ellos sí creen en el purgatorio. Entonces me refutaban diciendo, no, yo no creo en el purgatorio porque eso no está en la Biblia. Pero yo les decía, ustedes no creen o tienen un problema con la palabra purgatorio. Entonces yo les decía, olvídense de la palabra, ya olvídense de esa palabrita, pónganle el nombre que ustedes quieran. Pero vamos al hecho de que también lo creen. Y vamos a ver los contextos bíblicos. A ver, vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Entonces pongámonos a pensar, a ver, está diciendo que todo es pecado, o toda injusticia es pecado, eso lo tenemos claro, pero hay pecados que no llevan a la muerte. ¿Ya? Entonces aquí hagamos una pausa y un paréntesis, y aquí sacamos otra palabrita inventada por la iglesia, que muchos no creen, pero aquí está, que es el pecado venial. Porque así mismo, ¿dónde en la Biblia dice pecado venial? No dice, pero en la descripción de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, dice que hay pecados que no llevan a la muerte, que es justamente la definición que la iglesia da del pecado venial. Porque el pecado mortal, la iglesia sostiene que es la enemistad completa con Dios. Pero hay pecados que no son mortales. Y la iglesia se inventó el nombre de venial a eso que la Biblia determina como pecados que no son de muerte. Pero bueno, continuemos. Ya tenemos claro que hay pecados que no son de muerte. Es decir, que si yo sé que el pecado mortal me va a alejar de la eternidad de estar con Dios, me dice que hay pecados que no son de muerte. Es decir, que no me van a alejar de la eternidad completa, pero siguen siendo pecados y siguen siendo injusticia. Entonces ya tengo por decir ese límite. Vámonos al otro límite. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27.
hablando sobre la Nueva Jerusalén, sobre el cielo, cuando ya estemos allá, dice, pero no entrará nada profano, ni el que cometa abominación y falsedad, sino los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero aquí el punto a rescatar es, pero no entrará nada profano, es decir, al cielo. Al cielo no va a entrar nada profano, es decir, ni una mancha de pecado, nada, nada, nada. No es que un poquito, no va a entrar al cielo nada. Entonces les pregunto, a ver, ustedes que no son católicos, les pregunto, supongamos que sabemos que la Biblia dice que hay dos tipos de pecados, los pecados que no son de muerte y los pecados que son de muerte. Vamos al ejemplo de un pecado que no sea de muerte. Supongamos, a ustedes les sirven un plato de comida y le preguntan, ¿qué tal la comida? Y ustedes, para no hacer sentir mal a esa persona, ustedes le dicen, sí, está rica la comida, pero cuando no estaba rica. Pero ustedes le dicen para no hacer sentir mal. Ahora, uno dice, realmente es un pecado, pero no es de muerte. Pero es un pecado porque no le dije completamente la verdad, pero no es de muerte. Vamos a ese mismo ejemplo. Si esa persona se muere en ese momento, al segundo que dijo eso se muere, con ese pecado que no es de muerte, se murió, va al juicio, porque el que muere va al juicio primero, y determinan ahí que tiene un pecado que no es de muerte, es decir, que no es para que se vaya al infierno, por decirlo así, aunque muchos no creen en el infierno, pero eso va a ser otro tema. Si esa persona no cometió un pecado de muerte para ir al infierno, tampoco puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 21, 27 decía que nada manchado entra en el cielo. ¿Y ahí qué vamos a hacer? ¿Y ahí qué va a pasar con esa persona? No puede irse al infierno porque cometió un pecado que no es de muerte. Pongan el ejemplo que ustedes quieran, por si acaso, porque tal vez por ahí dirán, no, igual pecó y pecó. No, pero vamos al ejemplo que hay un pecado que no es de muerte. Pongan el ejemplo que ustedes quieran, pero que caiga que es un pecado que no sea de muerte. Entonces, si cometió un pecado que no es de muerte, pero aún así con ese pecado no puede entrar al cielo, ¿qué pasa ahí? Vienen y dirán, no, Jesús viene y le va a perdonar ese pecado que no es de muerte y lo va a hacer pasar al cielo. ¿Sí o no? Porque por ese pecado que no es de muerte no lo va a mandar al infierno. Entonces viene Jesús, perdona ese pecado que no es de muerte y ya limpio va al cielo. Les pregunto a los que no son católicos, ¿sí o no que ustedes creen eso o les parecería razonable eso? De que Jesús viene y ese pecado que no es muerto te lo perdona y te deja pasar. Bueno, esa acción de que Jesús te perdone ese pecado que no es de muerte, eso es lo que la iglesia le llama el purgatorio. Esa acción de la que tú razonaste de que era el paso al cielo. ¿Ya? Solamente que la iglesia lo pone más estructurado y puede dar más detalles en ese aspecto, pero al fin y al cabo es eso. ¿Ya? Pueden haber más detalles, pero en conclusión es la idea que lo que la iglesia quiere explicar y quiere dar a conocer. ¿Ya? Y a esa acción la iglesia se inventó el nombre purgatorio. ¿Ya? ¿No te gusta la palabra purgatorio? Bueno, no te gusta, pero tú crees en el purgatorio, o por lo menos tú crees en el perdón de Jesús. O sea, tú crees que si mueres con un pecado que no es de muerte, Dios te va a dejar pasarlo y te va a dejar entrar al cielo. Ese dejar pasarlo es el purgatorio. ¿Ya? Es así, de simple, a breves rasgos, es lo que la iglesia tiene por purgatorio. De ahí hay mucho más detalle, pero por lo pronto se tiene claro que mediante la Biblia se puede dar a entender todo lo que la iglesia tiene por creencia. Listo, eso fue todo. Les agradezco por su atención. Chao.